Hola, vamos a presentar en este objeto de aprendizaje los componentes electrónicos activos, sobre todo orientado hacia la identificación de estos componentes, no hacia su uso, sus esquemas. Todo esto se ve más en teoría, en pizarra. Aquí sería pues identificarlos, verlos, las patitas, el patillaje, cómo funcionan y algunas consideraciones finales, sobre todo de seguridad, ¿no? Lo primero es saber qué es un componente activo. Cuando vemos definiciones, la verdad es que son un poco ambiguas, un poco antiguas también. A mí me gusta pensar que los componentes activos son aquellos que tienen un comportamiento no lineal. Estamos hablando de componentes normalmente semiconductores, ¿no? Y en un uso básico de electrónica, de laboratorio de electrónica, pues los primeros que vemos normalmente son los diodos y los transistores. También en la presentación vamos a incluir el amplificador operacional, porque es un dispositivo integrado que además tiene un uso muy extendido, ¿no? Bien, el primer componente que vamos a revisar es el diodo. Lo primero importante es pues saber las patas, el patillaje o las conexiones que tiene, ¿no? Pues aquí es bastante sencillo porque solo hay dos, el ánodo y el cátodo, y quedan reflejadas por una banda sobre el dispositivo, en este caso gris y en este caso de aquí abajo una banda negra, ¿no? Esta banda negra indica cuál es el cátodo, ¿eh? Esto pasa normalmente en todos los diodos, ¿no? En electrónica, en electricidad, el tamaño sí importa, y viene impuesto por la potencia, ¿eh? Vemos cómo existen diodos que permiten conducciones mucho más altas, de 16 amperios, de 40 amperios, cuyo tamaño es considerablemente mayor a los diodos de 1 amperio, de 100 miliamperios, ¿no? Bueno, incluso vemos los de 40 amperios que tienen una rosca para poder atornillarlos sobre una placa, sobre un ventilador, sobre un disipador de calor, ¿no? Estamos hablando de diodos que se usan normalmente en potencia, en aplicaciones de potencia. Aparte, en todos los componentes electrónicos, la recomendación que tenemos que hacer siempre es acudir a las hojas características. Hay que acudir a las hojas que nos pasa el fabricante cuando compramos este dispositivo, y además hay que saber leerlas e interpretarlas, porque aquí hay mucha de la información que nos va a resultar útil en nuestros diseños. Por ejemplo, tenemos un apartado de valores máximos admitidos, ¿no? Y si revisamos estos valores, pues ahí tenemos el amperio máximo que permite la conducción de este dispositivo, y también tenemos los 2,5 vatios máximos que puede disipar en potencia estos dispositivos. También hay otro apartado de características eléctricas, ¿eh? ¿Qué características eléctricas tiene un diodo? Pues sabemos que la tensión de codo, la tensión inversa, son cosas que hemos visto en teoría y que quedan reflejadas en las hojas características, ¿no? También tenemos otro tipo de diodos, como los diodos Zener. En realidad los diodos Zener no son diodos distintos, son exactamente los mismos, y por eso se identifican igual, el ánodo y el cátodo, donde el cátodo tiene la banda negra, ¿no? Ahí también tenemos la banda negra con el cátodo. No es tan fácil como se ve en la presentación, hay que ponerse una lupa, sobre todo si vas perdiendo vista, porque realmente son minúsculos, ¿no? Bien. Insisto, acudid a las hojas características para revisar todos los valores que nos da el fabricante sobre sus componentes, ¿no? Hay otros diodos, pues por ejemplo los emisores de luz, donde con plástico rojo, con plástico verde o con plástico amarillo podemos dar luz roja, verde o amarilla, y donde también tenemos los diodos de infrarrojos. Estos son los que se utilizan en los mandos a distancia para transmitir señales al televisor, ¿no? Evidentemente el televisor tendrá que tener, o deberá tener, un diodo receptor de luz infrarroja. El diodo emisor infrarrojo, el diodo receptor infrarrojo, solo se transmitirá señales entre ellos, ¿no? Tenemos otros diodos, lo que pasa es que ya en configuraciones un poco más complejas, por ejemplo este de aquí, que es muy conocido. Bueno, pues estos son 7 diodos, en realidad dispuestos en esta ubicación que parece un 8. Si encendemos este diodo y este diodo estaremos dando un 1, si encendemos este y este estamos dando un 7, y si encendemos el central y el de la izquierda pues estamos dando un símbolo raro que no sabemos lo que es, pero se pueden, ¿no? También tenemos otra configuración un poquito más compleja, estos 4 diodos que forman un puente rectificador. En teoría hemos estudiado que si hay más tensión aquí que en la otra parte, tenemos una conducción de corriente en este sentido, y que si hay más tensión aquí que en el otro terminal, pues tenemos una conducción en este sentido.
Sea como sea, al final, en la carga, en la salida, siempre existe corriente en una dirección. Este es el convertidor de alterna continua. Es muy típico, conversiones de corriente alterna a corriente continua. El rectificador, ¿no?, que queda identificado sobre el encapsulado con las patitas estas de aquí, que son alterna, la de arriba, que es el positivo, y la que no está indicada, que es esta de aquí, que es el negativo. El 1500 que tenemos aquí abajo nos lo da el fabricante para decir que estos son los miliamperios máximos que permite. 1500 miliamperios o 1,5 amperios máximos de conducción. Los transistores sería el siguiente dispositivo que habría que revisar. Es también muy utilizado en las primeras prácticas de electrónica, y en este caso lo que pasa es que como son tres terminales, base, colector y emisor, pues entonces dependiendo del fabricante o el transistor, pues tendremos unos terminales u otros, ¿no? Hay que ir a las hojas características para ver cómo se conectan, cuál es el patillaje de estos dispositivos. En este caso emisor, colector, base, lo sé porque lo he visto en las hojas características. Este es colector, base y emisor. Una vez más, el tamaño de los dispositivos está directamente relacionado con la potencia que son capaces de disipar. Vemos estos de abajo que tienen hasta 15 amperios, 8 amperios, mientras que los de arriba son transistores de señal de 100 miliamperios o de 1 amperio y pico, ¿no? Las hojas características, insisto, nos dicen cuál es el patillaje, esta sería una de las primeras cosas, pero también nos dicen valores máximos que admiten en inverso, en directo, en corriente, en temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Igual, otros parámetros muy importantes del transistor, como es la beta o la caída base emisor, pues los encontramos en las hojas características, ¿no? Si buscamos la beta se encuentra porque es HFE, en ganancia de corriente, en continua. Vemos que el fabricante no se moja y no nos dice cuál es la beta, En pizarra muchos problemas decimos que la beta de un transistor es de 100, de 500, pero cuando acudimos al laboratorio resulta que eso no es cierto. La beta de un transistor es algo variable entre 110 y 800 en este caso. ¿Esto qué hace? Que nuestros diseños tienen que ser robustos frente a estas variaciones. Y por eso es tan importante el tema de polarización de transistores que se da en prácticamente todas las asignaturas de electrónica. Luego, otro parámetro que no varía tanto, pero que también tiene sus valores límites, es la tensión base emisor. En este caso, normalmente 0,66, ¿no? 0,6, 0,7. Bien, el transistor de efecto de campo es otro de los transistores que podemos conocer en un laboratorio de electrónica, ¿no? En este caso, una vez más, el patillaje. Lo que pasa es que aquí este fabricante es Philips. Philips sabéis que es europea, está en Holanda, y utiliza la perspectiva europea. Hay que distinguirlo de los componentes que han sido fabricados en Estados Unidos, en América, porque utilizan la perspectiva americana. La perspectiva europea hace que abatamos el perfil sobre la planta directamente con normalidad. Los americanos son los raros que hacen un abatimiento extraño que muchas veces ni entendemos, ¿no? Bueno, este es Philips, el abatimiento es normal, y entonces lo que vemos en planta es precisamente las conexiones desde abajo del transistor. Así vemos que la de arriba es el 1, el 2 y el 3, que aquí arriba nos dicen que es drenador, surtidor y puerta, ¿no? Eso, si acudimos al dispositivo, hace que ésta sea drenador, surtidor y puerta. En las hojas características no solo encontramos tablas de valores, un montón de información, sino que también podemos encontrar las curvas características. Y eso es lo que he puesto en esta transparencia, ¿no? Las curvas características del transistor de efecto de campo. De ahí podemos sacar parámetros importantísimos a la hora de diseñar con este dispositivo, como es la corriente máxima de saturación de unos 10 miliamperios en este caso, o la tensión de estrangulamiento de menos 3,8, ¿no? voltios. Otros transistores, pues los Darlington. Tenemos aquí un transistor en cascada con otro transistor, de tal forma que la corriente de base queda multiplicada por beta y entra este otro, vuelve a multiplicarse por beta. Estamos hablando de transistores que tienen una ganancia de corriente muy alta. Son muy buenos para ganancias de corriente. Los he presentado en esta disposición que nos recuerda mucho al amplificador de audio, al amplificador de potencia, al montaje push-pull de tipo AB, ¿no?
Y vamos a revisar por último el componente integrado, que es el amplificador operacional. Es el primer gran componente integrado que se estudia en todos los libros de electrónica, con unas características muy buenas, sobre todo como amplificador de tensión, ¿no? Una vez más vamos a identificar conexiones, vamos a revisar o vamos a hacer una llamada a la revisión de las hojas características. Aquí el tamaño es el que es estándar y no está influido por la potencia porque es un dispositivo de señal, no para aplicaciones de potencia, ¿no? Bien, el fabricante nos dice cuál es el conexionado, las patitas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en sentido antihorario, y queda identificada la patita 1 porque es la que está debajo o a la izquierda aquí de una muesca, ¿no? La muesca es esa que tenemos ahí. Otros fabricantes ponen un punto negro, un punto grande sobre la patita 1, una forma de verlo, pero en definitiva aquí tenemos el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Las hojas características nos dan mucha información sobre el uso de este componente. Estamos hablando de alimentaciones de más o menos 18 voltios, estamos hablando de rechazos a modo común, por aquí está, de 86 decibelios, son parámetros importantes que hay que reconocer de este componente. Y si este componente lo queremos utilizar para hacer, por ejemplo, un amplificador inversor, pues este sería el esquema de conexiones y este sería sobre la placa de pruebas cómo deberíamos pincharlo, ¿no? Así tenemos esta patita 4 que era la alimentación negativa con el cable naranja que en el esquema sería la alimentación negativa. No os olvidéis de alimentar los amplificadores operacionales, son dispositivos que necesitan una alimentación normalmente simétrica. La alimentación positiva es este cable rojo, la entrada en violeta y la salida en violeta y las resistencias. Os invito a que vosotros calculéis cuál es la ganancia que tiene este amplificador inversor, sabiendo, si sabéis, el código de colores, por lo tanto los valores en ohmios de esas resistencias. Por último, vamos a revisar unas consideraciones finales sobre la muerte de estos componentes, ¿no? Al final podríamos clasificarlo en 3 tipos de muerte. Estamos hablando de temperatura, pasa tanta corriente durante tanto rato que al final el calor es incapaz de ser disipado y entonces pues el plástico, el encapsulado se parte, ¿no? Es el ejemplo que tenemos aquí en estos rectificadores, ¿no? Que murieron socarraos, horneados, fritos, llamadlo como queráis. Otra rotura es la eléctrica. Es difícil distinguir entre una rotura eléctrica y una de temperatura, pero la eléctrica lo normal es conectar una patita donde no se debe, darle un golpe de tensión y entonces no le da tiempo ni a calentarse, revienta, ¿no? Como si fuera un petardo. Pues estos operacionales de aquí fueron destrozados así, ¿no? Y la muerte sin duda más triste para un componente es el retorcimiento mecánico de las patitas, ¿no? Para poder pincharlas hacemos verdaderas virguerías y el esfuerzo mecánico de esas patitas pues termina haciendo que muera. Es tristísimo porque estos dispositivos no están pensados para tener una muerte mecánica. Muchas gracias por vuestra atención.